Fundación. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro jueves de videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Facebook de Universitas Fundación, utilizando como salón virtual la aplicación Zoom. Antes de hacer la presentación del tema de hoy, queremos tomar unos poquitos minutos de su tiempo para dar un mensaje e informar sobre un nuevo proyecto que estamos iniciando en Universitas. Agradecemos a todos las palabras de solidaridad y apoyo que hemos recibido ante la ausencia del flujo eléctrico que durante 72 horas sufrimos en todo el país y hasta ahora comienza a normalizarse. En Venezuela estamos viviendo, como todos bien saben, una situación política, social y económica bastante difícil y compleja. Se puede decir que es la más compleja y difícil de los últimos 150 años. Pero en Universitas estamos preparados para seguir con nuestra tarea a pesar de las dificultades. Universitas Fundación nace en Venezuela en el año 2005. Desde allí ha realizado eventos académicos de alto perfil en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Su revista ha recibido aportes de laboralistas de más de 25 países y se comercializa en la plataforma de comercio electrónico más importante del mundo, que es Amazon. En la actualidad, operamos desde 2 sedes físicas, ubicada una en República Dominicana, y hoy está por aquí la doctora Iliana Meléndez desde República Dominicana, y por supuesto desde acá, desde Venezuela. Nuestra aula virtual se encuentra hospedada en servidores ubicados en Norteamérica. Adicionalmente, la plataforma tecnológica de videoconferencia se encuentra configurada para superar las diversas contingencias que se pudieran presentar. Los ponentes de las videoconferencias y seminarios virtuales son los mejores profesores residenciados en los diversos países de toda Iberoamérica. En este momento se está diseñando otro espacio de intercambio, pensando en el crecimiento de los miembros de nuestro ecosistema y en el cual los profesionales del derecho de habla hispana podrán hacer publicaciones de opiniones o artículos de temas de interés. Y a dicho espacio, desde luego, debemos asignarle un nombre y queremos que ustedes nos ayuden a elegir ese nombre para ese espacio. Las opciones que se presentan a través de una encuesta que publicamos en Facebook esta semana en nuestra fanpage son Ágora Universitas y Tintero Universitas. Además, si ustedes tienen un nombre más creativo, pueden escribirlo a través de los comentarios de esa encuesta. Y recuerden que su opinión es muy valiosa para nosotros. Bueno, hecho estos anuncios iniciales y este mensaje inicial, pasamos ahora al tema de esta semana, de este jueves de videoconferencia, cuyo título es Protección de los derechos fundamentales de contenido laboral. A partir del proceso de constitucionalización de los derechos fundamentales, se le reconoce a ellos una eficacia horizontal, esto es, oponibles al interior de las relaciones entre privados y ya no solo concedidos como una limitación al poder estatal. En esta concepción, el trabajador al interior de la relación laboral es titular de un haz de derechos fundamentales que constituyen un límite al poder de dirección y mando del empleador, teniendo ellos plena vigencia y aplicación en el marco del contrato de trabajo. Pues bien, si su consagración y reconocimiento sustantivo constituye un avance de proporciones en aras de la protección de los trabajadores, dicha evolución se encontraba incompleta si no se le asignaba de una protección concreta en el orden procesal. Y es a partir de la reforma procesal laboral habida en Chile hace 10 años aproximadamente que se crea el procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales que vienen a erigirse como una herramienta rápida y eficaz para la protección y resguardo de estos derechos fundamentales. Bueno, de este punto justamente es que va a hablar nuestro disertante del día de hoy, el doctor Andrés Francis
Muñoz, por supuesto, que nos acompaña desde Chile, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, tiene postítulo en Asesoría Jurídica de la Empresa por la Universidad del Desarrollo de Concepción, magíster en Derecho de la Empresa por esa misma universidad, magíster en Derecho Privado de la Universidad Nacional del Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Ha sido participante en varios de los seminarios presenciales de Derecho del Trabajo Comparado Isla de Margarita, que es organizado por Universitas Fundación y auspiciado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es profesor de posgrado en la Universidad Católica de Concepción y abogado libre ejercicio. Bueno, profesor, sin más preámbulo, vamos a abrir su micrófono. Bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a disertar sobre este interesante tema la tarde de hoy. Muchas gracias, Alba. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Para mí es un agrado poder colaborar con la Fundación Universitas, cuyos muchos de sus miembros conozco y le tengo mucho cariño y estima hace mucho tiempo. Así que le doy las gracias por permitir colaborar con ellos mediante esta pequeña charla o conferencia que me han invitado a poder compartir con ustedes hoy día. Bueno, el tema que se me ha asignado, que hemos escogido hoy día para la conferencia, es los derechos fundamentales de contenido laboral y su protección. No cabe ninguna duda que en los últimos 30 años, tanto en América Latina como en la Europa Occidental, se ha vivido un fenómeno que se ha denominado o se le denomina la constitucionalización del derecho del trabajo. ¿Qué quiere decir o qué quiere significar la constitucionalización del derecho del trabajo? Quiere significar que a los derechos laborales denominados inespecíficos, es decir, aquellos que le corresponden al trabajador en calidad de ciudadano y no como trabajador, como son el derecho a la intimidad, la libertad de conciencia, la libertad de culto, etc. Los clásicos derechos considerados como derechos públicos subjetivos en las constituciones tradicionales. A estos derechos laborales inespecíficos se les otorga hoy día un reconocimiento y vigencia a nivel horizontal, es decir, a nivel de la contraparte en la relación de trabajo, oponible al empleador, exigible al empleador dentro del marco de un contrato de trabajo, pasando a constituir esta hora un límite a los poderes del empleador de dirección, mando y control. Esta conclusión puede parecer simple, pero resulta que es una conclusión a la cual se ha llegado recién en los últimos 25 o 30 años, pese a que todas las herramientas hermenéuticas se encontraban en los respectivos textos, a lo menos en el caso chileno, la propia Constitución contenía normas y preceptos que permitían arribar a la conclusión de que los derechos laborales inespecíficos tienen plena vigencia al interior de la relación de trabajo. ¿Y cómo se llega a esta conclusión? Se llega básicamente por lo que se ha denominado una relectura de la Constitución. Se entiende que la Constitución, por el principio de vinculación directa, obliga a toda persona, institución o grupo. Por lo tanto, los preceptos constitucionales tienen aplicación directa dentro del marco de la relación laboral y dentro del marco de la relación de trabajo,
aun cuando el contrato no lo diga, aun cuando no haya consagración legislativa al respecto. En ninguno de estos países, me atrevo a decir, usted no va a encontrar ningún contrato de trabajo en que diga que el empleador se obliga a respetar la honra del trabajador, o en que un contrato de trabajo en que el empleador se obliga a respetar la libertad de conciencia de sus trabajadores. Ningún contrato de trabajo lo dice. Pero, no obstante, que no lo diga, no quiere decir que esos derechos fundamentales deben ser respetados al interior de la relación de trabajo por el empleador de manera directa. Y ello se llega por el principio de la vinculación directa. Este está consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República de Chile. Unido a ellos está estos derechos fundamentales están consagrados también en la Constitución, como en todas las constituciones latinoamericanas, algunos más, otros menos, en el catálogo de derechos, ¿cierto? Como también por los tratados internacionales ratificados y suscritos por cada uno de los países, lo que se denomina o se conoce como el bloque de constitucionalidad. Pues bien, estos derechos fundamentales que originalmente surgieron y nacieron, ¿cierto?, como límites al poder estatal, hoy día pasan a constituirse y constituyen un límite al poder empleador. De esta relectura de la Constitución, en el caso chileno se pasa a un segundo proceso, que es su reconocimiento a nivel legislativo, es decir, a partir del 2001 se dictaron una serie de leyes que dictaron preceptos de orden positivo en materia laboral que hacía una consagración expresa en este sentido. Principalmente se establece una norma que, la que dije, que establece que los derechos fundamentales constituyen un límite a los poderes del empleador, los reglamentos internos y el uso de medios de vigilancia deben procurar no vulnerar ninguno de los derechos fundamentales del trabajador. Se pasa a definir los actos discriminatorios, se sanciona el despido discriminatorio, etc. Ahora, esta consagración legislativa parece relevante porque a la misma conclusión habíamos llegado por la mera hermenéutica constitucional. Quizá el principal efecto de esta consagración legislativa es más un efecto que podríamos denominar sociológico, es decir, de que el empleador, teniendo este tipo de normas dentro del Código del Trabajo, tome conciencia de la verdadera dimensión de este tema en cuanto al respeto y protección de los derechos fundamentales al interior de una relación de trabajo. Y por último, ha ayudado también a este proceso la Dirección del Trabajo en Chile. Hubo la Dirección del Trabajo, ahí trabajó mucho tiempo nuestro amigo José Luis Ugarte como jefe de estudios de la dirección, y es quizás él uno de los autores intelectuales de muchos dictámenes en materia de derechos fundamentales. Existen muchos dictámenes, por lo menos 10, que tienen bastante relevancia y son muy importantes y están basados en la concepción y en la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el dictamen que regula el uso de cámaras de vigilancia al interior de la empresa. Se permite el uso de cámaras, pero siempre las cámaras deben ser una vista aleatoria, las cámaras no pueden filmar a una sola persona, las cámaras no pueden colocarse en lugares en que el trabajador en lugares en que el trabajador son privados para él o que resguardan su privacidad, como baños, incluso comedores. Otros dictámenes, por ejemplo, regulan el uso de la revisión de trabajadores, por ejemplo, a la salida o al ingreso a la empresa, que tienen que ser revisadas por personas del mismo sexo, que deben ser, que no pueden ser, su examen no puede ser vejativo bajo ningún respecto, etc. Entonces, todo esto, tanto la consagración constitucional, la consagración legislativa, como la consagración administrativa, llegó hoy día a la plena conclusión de que hemos ido hablando de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales al interior de la relación de trabajo, de su oponibilidad frente al empleador y su contenido erga omnes, es decir, universal para todos. Pero este proceso, el círculo no estaba cerrado, este proceso
estaba incompleto, pues teníamos una consagración positiva de orden sustantivo, pero faltaba ahora lo que podemos denominar la consagración adjetiva, es decir, la consagración material, la consagración de orden procesal que permitiera que esta declaración, que esta conclusión de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales al interior de la relación de trabajo no fuese solamente una declaración romántica, sino que tuviese una aplicación práctica y una tutela judicial efectiva. Pues bien, se cerró el círculo y hace 13 años entró en vigencia en Chile la reforma procesal laboral a través principalmente de la ley 20.087, donde se crea un procedimiento específico, propio de los derechos fundamentales, que es el procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales. Que en el orden procedimental, que lo voy a explicar un poquito, es el procedimiento ordinario laboral con algunas innovaciones que son propias de los derechos fundamentales y que le hacen que tenga diversas particularidades. Primero, bueno, la reforma procesal básicamente implica un cambio total del sistema, es decir, de un sistema escrito se pasa a un sistema oral y hoy día digital. O sea, en Chile no existen expedientes de papel, todo el expediente se encuentra subido en la nube del Poder Judicial, en los portales. Ahí consta también de un registro de audio, no audiovisual como nos gustaría el día de hoy, sino que solamente un respaldo de audio. Pues bien, este procedimiento de tutela laboral vino a establecer que aquellos trabajadores que en su relación de trabajo vean afectados algunos de los derechos fundamentales que son tutelados por el trabajador, o bien cuando estos derechos son conculcados o vulnerados con ocasión del despido, es decir, del término de la relación de trabajo, puede ocurrir a este procedimiento de tutela laboral para solicitarle al juez respectivo que adopte las medidas pertinentes tendientes a el cese de los actos lesivos o se adopten las medidas reparativas que se estimen pertinentes para el cese de la vulneración y el restablecimiento del imperio del derecho. No son todos los derechos fundamentales, sino que son los derechos fundamentales, algunos específicos y otros inespecíficos que son objeto de tutela. Son objeto del procedimiento de tutela y protección específica, el derecho a la vida y el respeto y protección de la integridad física, el respeto y protección de la vida privada y la honra de su persona y de su familia, la inviolabilidad de toda forma de comunicación, la libertad de culto, la libertad de emitir opiniones e informar, la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Además, se protege también, el procedimiento de tutela sirve para proteger al trabajador frente a cualquier tipo de actos discriminatorios del que pueda ser objeto durante la relación laboral o a su término, cuando estamos frente al caso de un despido discriminatorio. ¿Ya? Aquí hay una crítica que podríamos adelantar al procedimiento. Es decir, la enumeración claramente es taxativa. No se admiten que sean objeto de protección otros derechos, por lo menos la literatura que se ha escrito al respecto, que lo que específicamente consagró el legislador como objeto de su atención. Y esto nos parece que es un poco contrario a la dogmática propia de los derechos fundamentales, que son universales, que emanan de la propia naturaleza de la persona humana, y que no parece restringido. Por ejemplo, podríamos ocurrir a muchos otros derechos fundamentales que ni siquiera están consagrados en la Constitución, pero que están consagrados en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que tienen rango constitucional, o siquiera incluso, según alguna doctrina, un rango supraconstitucional. O acudir a derechos del jus cogens, etc. Pero lamentablemente se produjo esta restricción. Aunque hay conceptos que son amplios, como el de acto discriminatorio, que permite tener una amplitud en su concepción en cuanto
a las conductas, acciones o omisiones que pueden ser objeto de protección. También se incorporó como objeto de protección, esto es una particularidad del sistema, es un derecho que no es derecho. Se le ha puesto al Chile, se le ha denominado la garantía de la indemnidad. ¿Qué es la garantía de la indemnidad? Que es objeto expreso del procedimiento de tutela. Es que se señala que el trabajador no puede ser objeto de represalias por parte de su empleador por el hecho de haber reclamado de sus derechos, ya sea administrativamente, ya sea judicialmente. Si eres sancionado o castigado o sufre alguna represalia por haber hecho estas reclamaciones ya administrativas, ya judiciales, se ha vulnerado su garantía de la indemnidad y puede recurrir al procedimiento de tutela laboral para protegerse de esas vulneraciones. Ahora, ¿quién puede ¿quiénes son los legitimados activos que pueden recurrir a este procedimiento? El trabajador afectado indudablemente, y también tratándose de derechos laborales colectivos, se le otorga también esta territorialidad a las organizaciones sindicales respectivas. ¿Cómo se hace esto? Esto yo le dije que era el procedimiento ordinario. Se presenta una demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales, donde, como toda demanda en cualquier parte del continente, ¿cierto?, se explicarán los hechos en que consiste la vulneración de derechos alegados y se pedirán las medidas pertinentes tendientes a la que esta vulneración o los actos lesivos cesen. ¿Cuál es la diferencia del procedimiento ordinario a la tutela? Que en esta materia se exige que al momento de presentarse la demanda, como requisito de admisibilidad de la misma, se acompañen antecedentes que permitan, suficientes, que permitan al juez establecer que se está frente a la vulneración de uno o más derechos fundamentales. Por lo tanto, debe acompañarse toda esa documentación soportante que dé cuenta de la vulneración del derecho respectivo cuando se presenta la demanda. Que va a tener esto en relación con lo que vamos a hablar, cuál es el sistema o valoración de prueba que se exige en este sistema. ¿Cuál es el plazo para presentar esta demanda de tutela por vulneración de derechos? Es de 60 días hábiles contado desde la vulneración de él o los derechos respectivos. Si se presenta después de los 60 días, la acción caduca. Se produce la caducidad de la acción y el juez incluso está obligado a declararla de oficio si se ingresa una demanda que es extemporánea o fuera de los 60 días. El sistema chileno ordinario laboral, y al cual se aplica supletoriamente la tutela, ¿cierto?, es un sistema oral de doble audiencia. Entonces, presentada la demanda, lo que hace el juez es fijar una primera audiencia, denominada audiencia preparatoria o preliminar. La demanda debe contestarse por escrito con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria. Y la audiencia preparatoria tiene una doble finalidad. Uno, el juez está obligado a llevar a las partes a conciliación. Perdón. El juez está llamado a obligar a las partes a conciliación. Y lo segundo que ocurre en la audiencia preparatoria es el ofrecimiento de la prueba, de toda la prueba, y la discusión acerca de la admisibilidad de la prueba y de su pertinencia. Este es el momento en que el legislador ha establecido en que la prueba puede discutirse, es decir, que se produzca exclusión de prueba por ilicitud, por sobreabundancia, etc. Si no hay conciliación, se fijan los hechos a probar y se discute y sobre la admisibilidad y pertinencia de la prueba, y se fija una segunda audiencia, que es la audiencia de juicio propiamente tal, donde la prueba que se ofreció en la audiencia preparatoria ahora se va a rendir materialmente. A diferencia que lo que he conversado con algunos amigos míos venezolanos que también tienen este sistema de doble audiencia, en Chile no existe la prohibición de que el juez de juicio tiene que ser diferente al juez de la audiencia preparatoria. Nos parece que, en mi modesta opinión, el juez de la audiencia de juicio debería ser distinto al de la preparatoria. Debería ser un juez, como dirían los procesalistas, no contaminado, ¿ah? Que es también una de las críticas que le podemos formular al sistema.
Se lleva la audiencia a juicio, se rinde toda la prueba, y en este sentido, en materia de prueba, quiero hacer dos comentarios que hacen diferentes distinciones. Primero, hay una libertad, hay un sistema de libertad de prueba, no es un sistema de prueba tasada. Primero, y segundo, es una libertad en cuanto a los medios. El legislador no señaló los medios de prueba, sino que hoy día se puede recurrir a los medios de prueba tradicionales como medios de prueba que puedan ser o llamar hoy día no tradicionales. Testigo, absolución de posiciones, confesión, instrumentos públicos, privados, pero hoy día yo puedo llevar conversaciones de WhatsApp, puedo llevar un video, puedo llevar un audio, y eso es prueba, que el juez lo valora su. ¿A dónde está la diferencia en la valoración de la prueba del procedimiento ordinario con el procedimiento de tutela? En el procedimiento ordinario, el juez valora la prueba de acuerdo a la sala crítica. En el procedimiento de tutela oral existe el sistema de prueba indiciaria. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que yo les dije recién que con la demanda debo acompañar antecedentes suficientes que den cuenta de la vulneración de derechos. El sistema de valoración de prueba indiciaria quiere significar que si no es una alteración del onus probandi, cuidado, sino que es un aligeramiento de la carga probatoria en favor del afectado o del trabajador. Recuerden que estamos en presencia de derechos fundamentales que sufren una violentación al interior de la relación de trabajo. Y quizás el principal problema que se tiene en esta materia es el tema de prueba, es decir, cómo acredito que fui objeto de una vulneración de un determinado derecho al interior o durante mi relación laboral. Por eso el legislador ha querido establecer el sistema de prueba indiciaria, provocando un aligeramiento de la carga probatoria. No lo releva de prueba, ni altera el onus probandi, sino lo que dice que usted, trabajador, no tiene que rendir plena prueba, usted tiene que rendir prueba indiciaria, es decir, acompañar antecedentes suficientes que permitan presumir que los derechos fundamentales que usted alega vulnerados han sido efectivamente violentados. Y ahí se produce la alteración de la prueba hacia el empleador. Rendida la prueba indiciaria, es decir, no plena prueba, sino antecedentes que aligeran la carga probatoria, es el empleador, dice la ley, quien tiene la carga quien debe probar la racionalidad y proporcionalidad de la medida optada. Es decir, comprenderán que probar la racionalidad y proporcionalidad de la medida es una prueba bastante compleja que debe rendir el empleador para poder exonerarse de responsabilidad frente a una prueba indiciaria que es rendida por el trabajador. Eso en cuanto al tema probatorio. Fallo, ya llegamos a la sentencia. Hoy día, no quise hablar de tiempo antes de la reforma, pero lo voy a hacer ahora el comentario. Hoy día, por lo menos en mi región, un juicio laboral en primera y segunda instancia se está demorando APP 6 meses, 5 meses podría estar terminado. Antiguamente en el sistema escrito el juicio podría durar incluso 2 años, 2 años y medio. Por lo tanto, hoy día la diferencia es bastante. Terminó la audiencia de juicio. ¿Cuándo falla? Debe fallar el juez. El juez debe fallar, dice la ley, puede fallar de inmediato. Ley, lo que no sucede nunca. O está obligado a dictar el fallo dentro de los 10 días siguientes a la celebración de la audiencia, días que son hábiles. Perdón, se me olvidó señalarles algo antes. Las causas de tutela laboral, además, administrativamente en el Tribunal del Trabajo respectivo, gozan de preferencia por sobre todas las otras causas laborales para que sean, sus audiencias sean tramitadas primero que el resto. Esto, en aras precisamente de darle una tutela judicial efectiva en materia de derechos fundamentales. ¿Y cuál es lo importante también ahora en el contenido de la sentencia? El contenido de la sentencia en materia de procedimiento laboral es muy importante. Primero, porque le otorga amplias facultades al juez para poder efectuar, le otorga las herramientas para que pueda efectuar una adecuada reparación de los derechos fundamentales que han resultado infringidos. Primero, lo que debe hacer es declarar o no si existió o no una lesión a un derecho fundamental. De existir y de mantenerse esta todavía al momento de dictar la sentencia, de ordenar su inmediato cese, bajo percibimiento de multa.
y además puede señalar las medidas paliativas o correctivas de la violentación de los derechos fundamentales. Además, puede ordena el pago de las indemnizaciones que procedan, incluso el daño moral. Aquí me quiero detener. Cuando se habla de, primero, en materia de tutela laboral hay una indemnización tarifada por ley, que es una indemnización que yo le denomino punitiva, ¿ah? Que es una indemnización que sanciona al empleador por el solo hecho de haber lesionado un derecho fundamental. Y es una indemnización que va de 6 a 11 sueldos, que el juez fija en su sentencia como condena. Esa es una primera indemnización. Si la vulneración del derecho se produce con ocasión del despido, se ordena también el pago de las indemnizaciones propias del despido, recargadas legalmente dependiendo de la causa. Pero además, la ley habla de otras indemnizaciones. Es decir, ¿puedo yo demandar daño moral a través del procedimiento de tutela laboral frente a una violación de derechos? En principio, aquí ha habido dos doctrinas. Una, que señala que no es procesante la indemnización del daño moral en el procedimiento de tutela laboral, que esa acción debe ejercerse aparte, que eso es competencia de una materia civil, que constituiría un hecho ilícito y que por lo tanto los juzgados del trabajo serían incompetentes para conocer este tema. Otros, dentro de los cuales me adscribo, digamos, estimamos que el juez del trabajo es competente para conocer y condenar por daño moral dentro del procedimiento laboral. Es una acción que emana, de resarcimiento que emana de la vulneración de un derecho de naturaleza laboral y que por lo tanto el daño moral viene a ser un resarcimiento, un cumplimiento por equivalencia. Ha habido jurisprudencia que nos han dado a favor de esta última postura. Pero lo más importante es que la ley le otorga al juez la facultad o la opción de decretar las medidas reparativas que estime pertinentes. Es aquí, por ejemplo, que se han dado medidas de la más diversas especies. Por ejemplo, a una persona que ha sido despedida por falta de probidad se le ha obligado, por ejemplo, a enviar correos electrónicos a todos los trabajadores de la empresa, señalando que fue falso, tuvo una falsedad, que fue mentira que el trabajador había incurrido en falta de probidad. Sea a empresarios que han sido condenados por prácticas antisindicales o vulneraciones de la libertad sindical, se los ha obligado a contratar charlas sobre prácticas antisindicales, o ellos ir a charlas sobre prácticas antisindicales como medidas correctivas o reparativas. Esto ordenado en sentencias de tutela laboral. ¿Qué otro aspecto también es importante destacar en la tutela laboral? Que la tutela laboral hoy día no solamente se aplica a los trabajadores particulares. Hoy día, y a partir de una interpretación también de los textos, se le está a aquellos funcionarios públicos, o sea, aquellos que trabajan para el Estado, aquellos que no se regulan por el Código del Trabajo, sino que se regulan por la ley administrativa, principalmente el Estatuto Administrativo, el Estatuto de Funcionario Municipal, etc. Se les permite a ellos acudir a la justicia laboral y recurrir y hacer uso del procedimiento laboral cuando sus derechos fundamentales, con ocasión de su relación estatutaria, son vulnerados. ¿Por qué? Porque el razonamiento ha sido muy sencillo, digamos. Antiguamente, hace 5 años, un trabajador municipal que era violentado sus derechos laborales no tenía dónde recurrir, en la práctica. La Dirección del Trabajo se declara incompetente. La Contraloría no se metía en estos temas. Los juzgados civiles tampoco lo veían. Y hoy día le dice, mire, ¿saben qué? Como el ordenamiento administrativo no tiene o no contiene un procedimiento especial en este tipo de materia de funcionarios públicos, usted puede, porque se aplica supletoriamente el Código del Trabajo al Estatuto Administrativo, recurrir al procedimiento de tutela laboral frente a la infracción de derechos fundamentales, y los juzgados del trabajo están obligados a tramitar y acoger esa demanda. Y así también hoy día, a través de este procedimiento de tutela laboral, los funcionarios administrativos tienen también acceso a una tutela judicial efectiva. Contra la sentencia de tutela de primera instancia, ¿qué procede? En Chile no hay apelación. Hay lo que se llama un recurso de nulidad de la sentencia,
que interpone para ante el superior jerárquico y la Corte de Apelaciones respectiva. Debe interponerse recurso dentro del plazo de 10 días contado de la notificación de la sentencia. Hago presente además que como este procedimiento es digital, salvo la notificación de la demanda, todas las otras notificaciones se hacen por correo electrónico, que se designa ya en la demanda de la contestación por los respectivos abogados. El recurso de nulidad es una mixtura, es una mezcla entre causales clásicas de casación en la forma, ultra petita, decisiones contradictorias, falta de fundamentación, etc., y causales propias de la casación en el fondo, infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Este también es una de las críticas al sistema. Digamos, el recurso de nulidad no permite una revisión de los hechos, salvo que se entre por causales de manera forzada. Es decir, si hay una causal, por ejemplo, que es la alteración de la calificación jurídica de los hechos sin alterar las conclusiones fácticas. Ahí yo puedo discutir, por ejemplo, si el incumplimiento es grave o no. El juez dijo que no era grave y yo digo que es grave y pido la alteración de esa calificación. Puedo entrar a discutir. O mediante la causal de falta de apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, claro. Ahí tengo que alegar que la prueba no ha sido bien apreciada y eso permite hacer una relectura de los hechos. Pero es una entrada forzada, digamos. Lo ideal sería que hubiese de nuevo recurso de apelación para que los hechos hubiesen podido ser revisados nuevamente. Contra esta sentencia de segunda instancia procede aún un recurso más complejo para ante la Corte Suprema, que se llama el recurso de unificación de jurisprudencia. Que esto ya es muy difícil llegar, digamos, porque se requiere que contra la doctrina central de derecho contenida en la sentencia de segunda instancia, digamos, de la Corte de Apelaciones, yo tengo que acompañar a lo menos dos precedentes contrarios en esta materia dictados por tribunales superiores, para que este tribunal superior unifique el criterio. Por lo tanto, es muy engorroso, es muy complejo este sistema y ha hecho casi que llegar a esta instancia de la Corte Suprema sea casi imposible de llegar. Digamos. Son muy pocas las materias que se han tratado en esta materia. Por lo tanto, aquí nosotros también abogamos por la vuelta del recurso de casación en el fondo en materia laboral, que permita discutir la infracción de ley en un fallo de segunda instancia, ¿no? La errada o no aplicación del derecho sustantivo, sin perjuicio que se pueda recurrir de casación en la forma también. Por lo tanto, ustedes pueden ver que del proceso este proceso de constitucionalización se cerró. Partió con un reconocimiento positivo de los derechos dentro de la relación de trabajo, para después, posteriormente, poderle otorgar una tutela judicial efectiva hoy día a través del procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos, que tiene algunas críticas que yo he podido someramente señalar acá, pero efectivamente en la práctica este procedimiento ha implicado una vuelta de tuerca en esta materia, ha permitido tomar conciencia real y efectiva, digamos, a nivel del ambiente laboral, de que estos derechos no son de papel, que son reales, que deben respetarse al interior de la relación de trabajo y no constituye una mera entelequía o declaraciones de principios que se consignan solamente por escrito. Así que, Alba, yo creo que con esto he terminado y muchas gracias por haberme prestado atención y quedo a su disposición para las preguntas del caso. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Interesante tema de cómo se aplica la protección de los derechos fundamentales laborales en Chile. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas y respuestas, pero antes debo informarles que está activa la opción de votaciones para la encuesta de la selección del nombre del espacio que les comenté al principio, donde lo van a ubicar en la parte inferior de su pantalla, al lado del icono participantes,
se encuentra del lado derecho del icono participante, se encuentra el icono de votaciones. Ahí pueden dar clic y seleccionar el nombre que más sea de su agrado. Bueno, vamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Y por acá tenemos una primera intervención que hace Julio Alejandro de Universitas Fundación. Él indica lo siguiente: ¿este es un mecanismo ordinario o extraordinario? Es decir, su aplicación, ¿cómo se relaciona con los mecanismos procesales ordinarios? Todo bien. ¿Me escucha algo? ¿Sí? Por favor, ya va, un momentico. Agradecemos que mantengan sus micrófonos en silencio para que no haya interferencia. Adelante, Andrés, ahora sí. Perfecto. No, este es un mecanismo ordinario. A ver, es un mecanismo ordinario. En materia laboral, la reforma, existen tres tipos de procedimientos. El procedimiento monitorio, que se aplica a lo que se llaman los juicios chicos, digamos, entre comillas, que son los juicios de menos de 10 ingresos mínimos mensuales, es decir, de menos de 3 millones de pesos hoy día en Chile. El juicio ordinario, que se aplica sobre 3 millones de pesos, y el procedimiento de tutela es un procedimiento ordinario, se aplica al procedimiento ordinario de común aplicación, solamente que tiene ciertas particularidades procedimentales que fue las que yo señalé, que cambian en relación al ordinario, es decir, el contenido de la sentencia, que es mucho más amplio que en materia ordinaria, la valoración de la prueba, es decir, que acá el sistema de prueba indiciaria y en el procedimiento ordinario está la crítica, y el hecho que con la demanda deben acompañarse antecedentes fundantes de la vulneración, lo que no ocurre con el procedimiento ordinario. Ok, perfecto. Gracias, Andrés. Por aquí, el profesor Oscar Hernández Álvarez, quien nos acompaña la tarde de hoy. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por estar aquí. Hace también una intervención y él indica lo siguiente: hola, Andrés, un gusto saludarte. Muy buena tu conferencia. Te felicito. Hay un punto que quisiera precisar. Entendí que las pruebas se promueven en la audiencia preparatoria, pero no capté si la contestación de la demanda es antes o después de la audiencia preparatoria. Te lo pregunto porque en Venezuela la contestación de la demanda se da después de que termine la audiencia preparatoria y en consecuencia después que las partes han promovido las pruebas y conocen las pruebas de la contraparte. A mi juicio, esa es una ventaja para el demandado, que puede preparar su contestación en función de las pruebas presentadas por el actor. Por otra parte, el actor se perjudica porque tiene que promover pruebas sin saber cuáles son las defensas que va a oponer el demandado, lo cual es una seria limitación. Adelante, Andrés, ¿me captaste la Sí, intervención? sí. Bueno, saludo y un abrazo a Oscar. No, a ver, la demanda debe ser contestada por escrito con 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la audiencia preparatoria. De forma tal que tanto demandante como demandado llegan en igualdad de condiciones a la audiencia preparatoria en relación a sus medios de prueba. Es decir, no tienen que anticipar prueba ninguno de los dos. El demandante ya sabe cuál es la contestación, qué excepciones le pusieron. Muchas además de las excepciones, cuidado, que muchas además de las excepciones dilatorias, se llaman en Chile, o preliminares, o algunas excepciones perentorias, deben ser resueltas en la misma audiencia preparatoria. Por ejemplo, la incompetencia, por ejemplo, la caducidad, por ejemplo, la prescripción. Por lo tanto, si a mí en la contestación, por ejemplo, me oponen alguna de estas excepciones, yo tengo que preparar, yo sé que me van a conferir traslado, la palabra, en la audiencia preparatoria respecto a ellas, y por lo tanto yo tengo que llevar preparado mi contestación en relación a estos temas. Pero no se produce anticipación de prueba ni desigualdad en este sentido. Ok, muchas gracias, Andrés. Por aquí Moisés Leal nos hace otra pregunta.
Muy buena la videoconferencia. ¿Cuáles son las propuestas o exigencias de los sindicatos para la reforma 20.087? Estoy leyendo tal cual. No sé si tienes algo sobre esto. ¿Aló? Ahí no te escuché lo último. Ajá. No, Moisés te Leal. escuché mal. Ok. Moisés Leal pregunta, ¿cuáles son las propuestas o exigencias de los sindicatos para la reforma 20.087? Ya. ¿Me escuchaste, Andrés? ¿Tienes algún Sí, sí. comentario al respecto? Ok. No te escuché la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Ok. ¿Cuáles son las propuestas o exigencias de los sindicatos para la reforma 20.087? Bueno, no sé, desconozco si los sindicatos tuvieron alguna particularidad o mención, se los debe haber escuchado como instituciones en el Senado, pero me imagino que deben haber sido una de las personas más contentas con el sistema, porque todo esto ha significado una celeridad en los juicios. Eso es lo que te puedo contar en ese punto. Una justicia laboral mucho más rápida de lo que había hace 3 años. Ok, perfecto. Por aquí, Julio Alejandro plantea otra interrogante. Muchos derechos constitucionales de contenido laboral se encuentran desarrollados en normas legales o sublegales. ¿Qué limitaciones tiene el juez para la tutela de estos derechos constitucionales? En realidad el juez debe aplicar la ley, digamos, pero tiene que tener conciencia lo siguiente: tiene que interpretar la ley y las normas de rango inferior siempre conforme según la Constitución. Es decir, él no puede llegar a una solución legalista que sea contraria a normas o preceptos constitucionales o contenidos en tratados internacionales. Siempre debe buscar una solución que sea armónica conforme al sistema de interpretación piramidal en base al cual está establecido hoy día el ordenamiento jurídico. Ok, perfecto. Por acá tenemos una intervención de Andrés Peralta, de Colombia. Agradecido por la ilustración realizada por el profesor Andrés, quisiera realizar el siguiente comentario a manera de ilustración. En Colombia, a partir de la Constitución Nacional de 1991, se contempló una gran gama de derechos humanos, entre los cuales se afianzaron, perdón, que se corrió por aquí, entre los cuales se afianzaron un número de derechos para los trabajadores en su artículo 53 por fuera de aquellos que son considerados de primera generación. Es de tener en cuenta que en dicha Carta Magna y a partir de diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, se ha dicho que el juez laboral, antes de serlo, en razón de su especialidad, debe ser un juez constitucional. Esto es, amparando no solo aquellos derechos previstos en la Carta Política, sino aquellos aplicados por el bloque de constitucionalidad, en razón a los diferentes tratados internacionales ratificados por Colombia. Es así que por fuera de los procesos ordinarios que prevén la contienda laboral, existe la acción de tutela como mecanismo de amparo transitorio y excepcional al cual solo puedes apelar en el evento de existir un perjuicio irremediable. De lo esbozado, quisiera preguntar, ¿cómo se realiza la incorporación de estos derechos supralegales en su normativa laboral nacional? Esta incorporación, bueno, estos derechos supralegales, primero, para que tengan, hay 2 tesis planteadas. Bueno, en realidad, una que dicen que las normas contenidas en tratados internacionales tienen rango constitucional, ese es el estatus que le da a cierta parte de la doctrina. Y otros dicen que no, que yo creo que la tesis, modestamente, que es la que más acorde, que tienen un rango supra constitucional, digamos, están sobre la Constitución.
¿Cómo se incorporan? Bueno, la incorporación es que los tratados internacionales, para que sean ley aplicable en Chile, deben ser suscritos por el país y ratificados por Chile. Es decir, el Ejecutivo, la Cancillería suscribe este tratado internacional y después este tratado tiene que ser sometido a su aprobación por el Congreso Nacional. Y una vez que ha sido aprobado por el Congreso Nacional, recién puede ser ley de la República. Es decir, la sola suscripción del tratado por parte del Ejecutivo, por la Presidencia de la República, no lo hace vinculatorio al país si este no pasa no pasa a ser ratificado por el Senado de la República. La Constitución señala expresamente que los derechos reconocidos por los tratados internacionales de naturaleza humana constituyen un límite a la soberanía del Estado. Por lo tanto, se le otorga un reconocimiento expreso en ese sentido. Y así se entienden incorporados a la legislación. Ahora, te hago la siguiente precisión, digamos, son muy pocos las sentencias que hoy día uno va a encontrar en que un juez acuda a normas contenidas en tratados internacionales, me estoy refiriendo en materia laboral. En materia de derechos humanos, sí se acude bastante a normas contenidas en tratados internacionales, que han explicado hoy día, por ejemplo, la inaplicabilidad de la prescripción en materia penal, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, la inaplicabilidad de la ley de amnistía frente a crímenes de lesa humanidad, porque se están aplicando por sobre las normas nacionales, las normas contenidas en tratados internacionales. Ok, perfecto. Por acá hay otra intervención. Indican su usuario como Casa. Sé que es desde Perú, pero no escribió su nombre. Una pregunta. ¿Qué ley fomenta la sindicalización de los obreros en Chile? ¿Y qué leyes de los trabajadores? La ley sobre la negociación colectiva de los trabajadores. Interesante charla, gracias por su respuesta. A ver, no hay ninguna ley de fomento, digamos, eso no existe. Las normas las normas de sindicalización y negociación colectiva están contenidas en el Código del Trabajo. Ahí están todas las normas. Cualquier trabajador, cualquier grupo de trabajadores que quiera sindicalizarse puede hacerlo, acudiendo a las normas que le señala el Código del Trabajo para poder constituir su organización sindical. Ok, perfecto. Por aquí les leo un comentario que hicieron a través de Facebook. Irlanda Ortega indica lo siguiente, como comentario, complemento, el hecho de las notificaciones de cualquier procedimiento aquí en Chile tiene un sistema que identifica a cada persona dentro del país, bastante exacto, de manera que a diferencia de Venezuela es más fácil de citar o notificar. De hecho, en otras materias como tránsito para multas, llegan al correo electrónico con opción de pagar o pueden ir a una audiencia con el juez para debatir si es justa o no. Eso fue un comentario que hicieron a través de Facebook. No sé si quieres agregar algo, Andrés, al respecto. No, salvo la primera notificación digamos, de la demanda, que en la clase de notificación personal o por cédula, uno en un apartado de la demanda y después de la contestación, tú designas un correo electrónico, tu casilla electrónica. Entonces señala para efecto de las resoluciones que se dictan en este juicio, solicito al señor juez me sean notificadas al correo franchabogados@gmail.com. Por lo tanto, todas las restantes notificaciones, incluso la de la sentencia, te la envían por correo electrónico. Y el sistema ha mostrado que es eficaz, el correo no falla. Y si hoy día el sistema falla, porque existe, digamos, aparte del correo, uno, digamos, con el sistema de tramitación electrónica, yo tengo un password, digamos, mi propia clave, donde ingreso a la página del Poder Judicial y subo los escritos a la nube, digamos, a los distintos procesos. Pero si el sistema falla, el mismo sistema emite un certificado de que está fallando. Y por lo tanto, con el certificado yo puedo acreditar que estuve imposibilitado de haber ejercido mi derecho y eso me permite ejercerlo el día siguiente.
Bueno, por aquí a través de Facebook realizan una pregunta que es muchísimo más amplia. Te la leo, Andrés, a ver si podemos dar respuesta. Escribe Gabriel Quiroz, indica que es de Bolivia, y nos dice, quería sacar una duda sobre qué es un recurso constitucional y un ejemplo. Saludos desde Bolivia. A ver, yo entiendo la pregunta. Yo por recurso constitucional, bueno, en Chile no se denomina así. Yo entiendo por recurso constitucional aquellos recursos que están establecidos en la Constitución. En Chile existen dos que protegen derechos fundamentales. Uno, que se conoce como el recurso de protección, que en otros países como ustedes creo que le llaman amparo, amparo, el recurso de amparo jurisdiccional, o en otros países el recurso de protección que protege la mayoría, varios derechos fundamentales de los consagrados en la Constitución, no todos, pero por la parte mayoría. El otro recurso constitucional que está consagrado acá es el de amparo, o el habeas corpus, que se llama, protege la libertad individual. ¿Ah? Ahora, otra forma de entender recursos constitucionales es entender como aquellos medios de impugnación, digamos, que tutelan o protegen o resguardan, en este caso, fundamentales, consagrados ya en la Constitución y en tratados internacionales. Esa sería otra forma de poder conceptualizarlo. Y en ese sentido, un recurso, el recurso, yo estoy hablando como medio de impugnación o como una herramienta, puede ser a referirse a recursos. En este caso, si usted un recurso constitucional, sí podríamos entender que a lo mejor el procedimiento de tutela laboral es un recurso, podría ser un recurso, entenderlo como constitucional, en el sentido que tutela derechos fundamentales. Eso, no sé si perfecto. Por acá hay otra intervención a través de Facebook. En Venezuela, del abogado Nelson Enrique Arispe, en Venezuela la práctica antisindical tiene como consecuencia una sanción de orden pecuniaria, unidades tributarias. ¿Puedes ampliar un poco cómo es la sanción al empleador en Chile que incurra en una práctica antisindical? Es similar. También son sanciones de orden pecuniario. Y también en UTM, unidades tributarias mensuales. Y de acuerdo lo que varía de acuerdo al número de trabajadores que tenga el sindicato. O sea, entre más trabajadores tenga el sindicato, más alta es la multa. Ok, perfecto. Bueno, por aquí no veo más preguntas a través de nuestra sala virtual y a través de Facebook fueron leídas todas. Bueno, mientras esperamos a ver si llega alguna otra pregunta, les recuerdo que Universitas Fundación está por iniciar en el mes de abril los seminarios virtuales de Derecho del Trabajo comparado en dos temáticas: futuro del derecho del trabajo y derecho constitucional del trabajo, donde justamente se tocan temas como el tratado hoy por nuestro profesor invitado, André Franch. Bueno, visto que no vemos más preguntas, agradecemos a todos nuestros participantes, tanto a través de esta sala virtual, que ingresaron en la sala virtual de Zoom, así como a todas aquellas personas que nos escucharon a través de Facebook, por donde resultaron bastante activos. No nos queda más, profesor, que agradecer nuevamente por haber aceptado esta invitación. Le doy el derecho de palabra nuevamente para que se pueda despedir de nuestros participantes. No, muchas gracias a ustedes, a los participantes de la Fundación, por permitirme haber colaborado humildemente con este conferencia o trabajo. Y bueno, y mi saludo a la gente ahí de la Fundación, Julio, Oscar y a ti misma por haber tenido la paciencia de escuchar. Con todo gusto, de verdad.
Los esperamos entonces para el próximo jueves, en nuestro jueves de videoconferencias, donde estaremos tocando un punto bastante interesante, un tema bastante interesante, seguridad social, con un expositor colombiano. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde van a tener información sobre los diferentes seminarios y las videoconferencias que oferta Universitas Fundación. Gracias y hasta una próxima oportunidad.